A este segundo bloque. Jefferson, ¿cómo le va? Buenas tardes. A ver, tenemos un problema con el audio. Jefferson, a ver si Hola, podemos Dele. solucionar el hola, tema del audio. hola. Sí, ¿Me escucha? sí. Sí, sí, bueno, estamos en vivo, ¿no? Estamos en vivo. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos los que ya están enganchados a la página de Al Final de la Jornada de Chroma Click TV, siempre con importante información e importantes invitados. Bueno, desde el estudio tenemos ya a Ronald Vice Eduardo Vargas, como siempre, que le han repartido importante información durante la tarde. Y también tenemos a Nicolás Brito. Buenas tardes, Nicolás Brito. Estamos en vivo para el final de la jornada. Nicolás Brito, representante del colectivo ciudadano Sigue Otto Sigue, ¿no? Cuéntanos, Nicolás, buenas tardes, bienvenido al final de la jornada. Hola Jefferson, buenas tardes y buenas tardes a los radioescuchas de todo el mundo. Estoy a la orden. Nicolás, qué gusto saludarlo y gracias por aceptar nuestra entrevista a través de la pantalla Buenas de tardes, Chroma Click amigo. TV en Al Final de la Jornada. Director Nacional del Movimiento Ciudadano Sigue Ecuador, coméntenos detalles justamente de este movimiento, qué tipo de proyectos ha encaminado, cuáles son las actividades que actualmente están realizando para que pueda la gente conocer de qué se trata y cuáles son los requerimientos que hasta el momento ha podido colaborar el movimiento en el cual usted hoy representa. Bueno, este movimiento de ciudadanos se creó hace aproximadamente año, 8 meses, cuando el vicepresidente Otto Sonnenscholner apareció en una terna como posible candidato a la vicepresidencia. Entonces, ahí organizamos un movimiento de ciudadanos que apoyaban a la gestión de él. Y creamos una página de Facebook para subir todo el trabajo que él hacía y seguirlo respaldando. Pero resulta que el trabajo que él hacía llegó a tener tanta aceptación que este grupo creció. Luego las personas empezaban a llamarme por Messenger, por WhatsApp, y empezamos a crear grupos de WhatsApp en diferentes cantones del país, hasta que ya llegamos a tener en unos 125, 130 cantones. De ahí los cantones se fueron agrupando en parroquias y empezaron a crear directivas provinciales. En este momento tenemos directivas en todas las provincias del país y en la circunscripción del extranjero, en lo que corresponde a Europa y a Estados Unidos. En Latinoamérica y el Caribe no tenemos. Luego de un tiempo, hace unos 6 meses, empezamos a recorrer el país para dejar de ser un grupo virtual, solamente de WhatsApp, y conocernos a las personas, informar, ya conocer las directivas. Y ahora sí podemos decir con orgullo que somos un movimiento ciudadano que abarca todo el país, con personas ya de carne y hueso, no solamente números telefónicos, con personas que siguen atentas al trabajo que hace el vicepresidente, ahora en búsqueda de un candidato de unidad para erradicar al socialismo del siglo XXI. El enemigo no es Rafael Correa, el enemigo es ese sistema económico o terrorífico que se apodera de los países, que se basa en el socialismo del siglo XXI. En el Ecuador pueden tener diferentes caretas y siempre las irán renovando, porque lo de fondo es poner ese sistema que controla toda la vida de las personas, controla todas las empresas. Recordemos que Venezuela, siendo un país tan próspero, llegó Hugo Chávez y decía: esa hacienda, confísquela, ese negocio, confísquelo, esas camaroneras, confísquela, y finalmente destruyó el país. Entonces, no queremos llegar a esa instancia y nuestra meta es respaldarlo a Otto Sonnenscholner en su búsqueda de un candidato de unidad, que es lo que está haciendo desde que salió de la vicepresidencia de la República. Nicolás, ¿qué tal? Bienvenido acá al final de la jornada. Quería yo consultarle sobre lo que usted argumenta, ¿no? Que son criterios muy válidos y obviamente es la opinión de una persona que ha estado allí muy de cerca con el ex vicepresidente Otto Sonnenscholner. Al saber que, por ejemplo, él no va a correr en estas elecciones porque ya
así lo demuestra la papeleta de votación que tendremos lista para febrero del 2021. ¿Qué candidato o qué orientación más o menos usted, que conoce ya su grupo político, su agrupación, es la que estarían ustedes con mejores ideas? ¿O qué candidato ustedes ven que se proyecta con mejores ideas? Tenemos varios, no le voy a dar ningún nombre para que usted sea quien más o menos oriente esa respuesta. Ya, nosotros hemos tenido ya 2 reuniones con el economista Sones Holder y todos los directivos de nuestra organización. El viernes o el jueves de la semana pasada fue la última y se ratificó que primero vamos a esperar a ver quiénes son los candidatos inscritos, porque la política trae muchas sorpresas, es muy voluble. Finalmente no sabremos hasta el 7 de octubre quiénes son los candidatos inscritos para la presidencia. Nosotros pedimos a los candidatos que están de 3% para abajo, que se pongan la mano en el pecho, rompan el espejo en su casa, olvídense de ese ego y piensen en las familias ecuatorianas. No les pido que piensen en la patria, sino en los niños, en los ancianos, en las amas de casa. Hacen daño a los ecuatorianos sabiendo que no tienen la menor oportunidad de llegar inscribiéndose como candidatos. Todavía están a tiempo de retirarse. Esos candidatos que no van a llegar nunca a la segunda vuelta porque no los conocen. Pueden ser muy conocidos a través de redes, por luchas contra la corrupción y cosas parecidas. Pero si se van al mercado de la Caraguay, si se van al Comité del Pueblo, nadie los conoce. Y esa es una medida que nos indica quién es un buen candidato. Si se van a un mercado pequeñito de una parroquia de Machala, nadie los conoce. Entonces dejen a un lado ese afán de protagonismo, de estar en una papeleta, porque le hacen daño a los ecuatorianos. Yo no uso el término que le hacen daño a la patria, sino a las familias. Y enrosen un solo bloque de ciudadanos que hagan algo por el país. Hay demasiados candidatos que lo único que van, uno llega a pensar es solamente por la plata que da el CNE, porque no tiene la menor chance. Otros van con un cálculo terrorífico de decir, voy de candidato para luego negociar con el que esté en la segunda vuelta mi respaldo. Ellos saben que los votos no se endosan, todos los candidatos saben que los votos no se endosan. Por lo tanto, nadie les va a comprar el puesto porque los que votaron por ellos no van a votar de pronto por lo que ellos indiquen. Y son candidatos que, por ejemplo, en Quito no lograron captar la alcaldía de Quito y ahora quieren captar la presidencia de la República. Eso es una ofensa para los ecuatorianos. Eso es lo que digo. No podemos todavía decir a quién apoyamos porque todavía no sabemos quiénes están inscritos. Todavía no hay un solo candidato, son precandidatos. Nicolás, importante la aclaración que está usted haciendo a través de Al Final de la Jornada. Pero también podemos recordar que Otto Sonnenhorner supuestamente renunció a la vicepresidencia de la República porque iba a emprender un camino a la unidad del Ecuador para ver si había un horizonte, ¿no? Hoy en día vemos que el horizonte está dentro de una alianza entre la lista 21, la lista 6 y bueno, la 35 también por su lado y la Revolución Ciudadana por su lado. Pero Otto Sonnenhorner, ¿cuál es la propuesta de él? Hoy usted en día habla en nombre de todo el colectivo, en nombre de aquel grupo que le respalda. ¿Cuál es la propuesta de él a nivel nacional y cuál es la propuesta después de estas elecciones? Porque no veo a Otto Sonnenhorner vinculándose como ministro de algunos de estos gobiernos que pueda ganar, algunos de estos presidentes que están ahorita candidatos. ¿Cuál es la propuesta de Otto Sonnenhorner después de esta campaña a las cuales a usted obviamente le ha permitido liderar un importante colectivo? Ya, por ahora a mí me consta que él se ha estado reuniendo con los candidatos pidiéndole que depongan esas actitudes egoístas, pero no hay respuesta positiva. Él va a seguir insistiendo en eso. Después que pasen las elecciones, nosotros le hemos pedido que organicemos el Movimiento Ciudadano Sigue Otto, que ahora es de hecho como un partido político de derecho ya, con un registro en el CNE.
porque hay que hacer una política totalmente diferente y nosotros lo demostramos. Hasta ahora no respaldamos a ningún candidato y el momento que toque respaldar a un candidato será desde afuera, sin conversaciones secretas, sin negociar puestos, porque nuestra meta es crear una organización política como debe ser, horizontal, donde el consenso sea el que brille y no por un telefonazo se organice todo. Porque las personas que están con nosotros han vivido todas esas facetas de que organizan algo y luego llega el telefonazo de Guayaquil o de Quito y le cambia todo. Entonces, le hemos pedido eso a Otto y él nos dice que sí está adepto a esa idea, sí le gusta esa idea. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando en ese plan, pero por ahora es esperar a ver cómo concluye el tema de las inscripciones para tomar una decisión de un posible respaldo o de mantenernos afuera hasta la segunda vuelta. Nicolás, dentro de el gobierno del presidente Lenín Moreno, al cual muchos lo han catalogado como el peor gobierno de la historia, es un tema debatible, realmente es lo que normalmente se ha venido escuchando, pero habrán criterios y criterios. Pero tomando en cuenta esa denominación bastante particular que se le ha dado al gobierno de Lenín Moreno, del cual fue parte también el ex vicepresidente Otto Sonnenholner, ¿cuál es su criterio sobre la gestión que pudo cumplir el ex vicepresidente dentro de este gobierno en el cual pues realmente hemos visto que muchas cosas han sido muy criticadas, incluso hasta hace poco se hablaba de que el mismo vicepresidente Otto estaría involucrado en un tema en el cual dos ciudadanos israelíes lo señalan como que él fue quien habría entregado credenciales falsificadas de la DEA. ¿Qué opinión le merece a usted todos estos temas? Ya, en el tema de los ciudadanos israelíes, estas personas recibieron, dicen, unas credenciales de los motorizados de la ATM de Quito, que están bajo la orden del alcalde de Quito, y que cuando el vicepresidente hacía su recorrido en Quito, la ATM de Quito les ponía a estos motorizados para que le abran camino, no por el equipo de seguridad de él. O sea, esos motorizados nada tienen que ver con el equipo de seguridad del ex vicepresidente. Y ese tema que lo denunció un abogado fanfarrón de Quito, que le gusta salir en fotografías con ametralladoras, con armas de fuego, que en su Facebook pone Hulk, o sea, la mole. Este fanfarrón dijo eso cuando él sabía que había un juicio ya desde hace 4 meses atrás, porque estos israelitas lo cogieron en la península, y ahí estaba en la fiscalía, no un juicio, perdón, una investigación fiscal por ese tema. O sea, nada tiene que ver el ex vicepresidente con ese tema. Ahora, en cuanto a la pregunta suya sobre la gestión del actual gobierno y la relación del economista Otto Sonnenholner, yo no voy a dar un criterio mío, sino que voy a transmitir el criterio de la ciudadanía. En este momento, sin ser candidato a la vicepresidencia, el economista Otto Sonnenholner aparece como el segundo con mejor intención de voto, sin ser candidato. Después del candidato del correísmo, aparece él. Entonces, la ciudadanía no lo vincula a Otto con algún posible acto de corrupción en el actual gobierno. O sea, no es mi criterio, es el criterio de millones de ecuatorianos. Sí, son respuestas bastante lógicas, ¿no? Dentro de todas estas variables, al menos Nicolás, queríamos también poder conocer su pronunciamiento. A lo largo de esta semana, por ejemplo, se han dado 2 temas, ¿no? El primero, la sanción en cuanto al juicio político que maneja el señor expresidente, el economista Rafael Correa Delgado, con ratificarle la sanción de los 8 años de prisión a él y a demás miembros que estaban involucrados en el caso Sobornos Arroz Verde. Y lo otro, que por ejemplo ya hoy nos podemos enterar que también otro actor político como Álvaro Noboa, el Tribunal Contencioso Electoral le dijo no a su partido y obviamente no va a poder usar ese partido político, ya sea para
dedicarse a la presidencia como posible candidato y también a los asambleístas. ¿Qué opinión tiene de estos dos temas políticos que se han generado? Mire, muchas personas califican al gobierno actual como el peor de la historia. Y es obvio que hay un 20% del electorado ecuatoriano, que es el voto duro de Correa, que para ellos siempre será este gobierno el peor de la historia. Porque nunca se ha dado en el Ecuador que un expresidente sea condenado mediante el sistema judicial legal, tomándose los plazos legales, condenado por corrupción en un delito execrable y que nunca prescribe. La única alternativa que les queda a estos fascinerosos será tratar de lograr una enmienda constitucional para ahí meter un artículo donde ellos puedan volver a la vida política. Pero yo considero que ha habido muchas denuncias fuertes de corrupción, muchas denuncias en este gobierno que no se han investigado y que molesta mucho, pero el actual gobierno tiene el mérito importantísimo de no haber sido incondicional de Correa, sino que de haber dicho, pare ahí, investíguese. Y empezaron con el tío del ex vicepresidente Glass, y ahí se empezó a desmoronar todo ese castillo que habían creado de corrupción. Ese es un gran mérito de Lenín Moreno, y por eso al menos yo lo recordaré siempre, porque él pudo haber dicho, me uno a la corrupción del correísmo, tapo todo, y aquí tenemos 50 años más del socialismo del siglo XXI, como en Cuba. Y él dijo, no, esto no va más. Y millones de ecuatorianos debemos recordar siempre eso, pero sin olvidar que también aquí hubo actos de corrupción. Entonces, Lenín Moreno, para mí, ha hecho un buen gobierno. No perfecto, porque ha hecho un gobierno de humanos. Tiene muchas fallas, pero eso le da mucho mérito. El tema de la corrupción que la combatió en el gobierno pasado. En el tema del abogado Álvaro Noboa, hay un refrán que dice, uno cosecha lo que siembra. Recordemos que en unas elecciones pasadas, este partido político nos presentó a personas que realmente no se habían preparado para ser asambleístas, para ser políticos, sino para manejar programas de farándula, para bailar ante las cámaras, que es una buena profesión, pero no era la indicada para esto. La ciudadanía que dijo, no acepto esa propuesta del PRIAN, y le rechazó. Entonces no consiguió en 2 elecciones seguidas, ni las 3 anteriores ni las anteriores, cumplir un requisito legal, que es sacar un mínimo de autoridades electas y un mínimo de votación. Y la ley dice que un partido que no cumple con estos requisitos tiene que irse. O sea, ellos ya sabían que ese partido estaba ido. Por eso el abogado Noboa, en un acto muy noble, dijo hace unas pocas semanas, no voy a ser candidato. Yo no sé por qué otras personas de esa organización seguían insistiendo con algo que legalmente ya no procedía. Pero lo que pasó está encuadrado en el derecho. Nicolás, por favor, importante la aclaración que usted está haciendo de un partido y de otro, pero también recordemos que la 6 Madera de Guerrero estaba obviamente llegando a diálogos internos con Otto Sonneborn. De ahí presentaron a sus precandidatos y quedó el diálogo en cero. Ustedes como dirigentes a nivel nacional, ¿qué estructura piensan montar o qué estructura levantaron durante la vicepresidencia de Otto? Porque tuvo la oportunidad para haber recogido las firmas, para haber levantado su propio movimiento. Hoy en día ustedes están a la posta o a la vereda de que ver pasar a los demás y ver qué pasa y si me tiran la mano y me embarco. O sea, la posición de Otto es radical, de quedarse al margen. Nunca pensó en armar un movimiento. ¿Quién asesora a las agrupaciones sociales que están al lado de él? ¿Cuál es la posición, aparte de lo que él piensa de ustedes? ¿Cuándo piensan armar ese movimiento y bajo qué conceptos ideológicos? Usted hablaba por ahí un movimiento, parecía que decía de derecha, pero yo le entendí, creo que al revés. Parecía que decía un movimiento o un grupo político de hecho, o sea, de ustedes.
confírmenos confírmenos Ya. esa información, por favor, para el final de la jornada. Ya, verá, si en algún momento nos toca respaldar a un candidato en la segunda vuelta, nosotros no le vamos a pedir nada. Vamos a respaldar desde afuera. Porque alguien tiene que dar el primer paso para acabar con ese pedigüeñismo. Yo te respaldo si me das un ministerio, yo te respaldo si me das una gobernación. Nosotros, o sea, yo vivo de mi trabajo, llegué con las justas a esto porque estaba instalando unas máquinas. Soy electricista y todas las personas que andan con nosotros tienen su trabajo. Hay que hacer una política porque nosotros ya estamos en la bajadita de la vida, ya no estamos en la subida, ya pasamos los 50 y tenemos que tratar de dejar un país encarrilado. Entonces, si llegamos a respaldar a alguien, va a ser a cambio solamente de que cumpla con un mínimo de condiciones en cuanto a proyectos, no a dádivas. En cuanto a la organización de un partido político, hasta ahora Otto no es parte de nuestra organización. Nosotros lo hicimos esto como Movimiento Ciudadano. Hicimos una minga. Cuando yo, por ejemplo, me fui a Los Ríos a organizar el movimiento que solamente era virtual a través del WhatsApp, la directiva de Los Ríos me fue a dejar a Santo Domingo. Ahí me recibieron. Luego la directiva de Santo Domingo me fue a dejar a Manabí. De Manabí me llevaron a Esmeraldas. El señor Nelson Velasco de Esmeraldas me llevó a Ibarra. Y así fuimos avanzando. Aquí otro no tiene nada que ver en esto. Nosotros le hemos pedido que sea la cabeza de este movimiento que queremos crearlo ya en base a la norma jurídica, porque solamente somos un movimiento de ciudadanos sin un número de registro en la papeleta electoral. Y obviamente nosotros no somos de izquierda. También encasillarnos en la derecha sería encasillarnos en feriados bancarios, en ley de la GD, en más impuestos. Vea, nosotros estamos por la línea de que el gobierno debe trabajar en proyectos, en hacer cosas. Nicolás, ¿qué opina usted de lo que manifestó hace unos días el candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, que señaló de que le gustaría conversar tanto con el ex vicepresidente Otto Sonnenholder como también con Álvaro Noboa, quienes hasta hace poco eran opciones que se manejaban como posibles candidatos a la presidencia de la República, tomando en cuenta de que no se alinea ni al correísmo ni tampoco a la derecha, en este caso hoy representada de manera clara por Guillermo Lasso? ¿Qué opina usted de este llamado a la unidad que realizó el candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso? Le digo que a mí me sorprendió bastante, porque hace pocas semanas, en un solo video, el señor Guillermo Lasso dijo, me disculpan, ya que chucha, voten por Alvarito. Y después dijo, no podemos permitir, refiriéndose a Otto Sonnenholder, tener un presidente que sale de las entrañas del morenismo. Pero lo dijo hace creo que 15 días. Y ahora se le olvidó. Y dice, Álvaro Noboa es mi gran amigo de toda la vida y Otto Sonnenholder es un joven brillante. No sé, me parece que es un acto desesperado del señor Guillermo Lasso. Se olvidó tan rápido lo que dijo. Pero sí es bueno la unidad, es importante la unidad. Recordemos que en este momento ni el abogado Noboa ni el economista Sonnenholder tienen organizaciones políticas, pero tienen un voto duro. O sea, el respaldo de ellos como personas naturales, no como organizaciones políticas, es importantísimo. Y ojalá el economista, perdón, el señor Guillermo Lasso demuestre que tiene un plan de gobierno bueno para que logre una unidad, pero no sabemos, porque lo que dijo hace otras semanas no tiene nada que ver con lo que dijo antier. Bueno, hay una variación de discurso en todo caso. Ya mi última pregunta, porque estamos ya cerca del cierre del programa, es nada más buscando la intención del voto, ¿no? Porque hoy al menos hay bastantes personas en las calles indecisas, lo dicen así las encuestas, las estadísticas son muy claras y hablan de un porcentaje de más del 50% de personas que no saben a qué candidato darle su voto, no saben a qué persona poder elegir para la dignidad de presidente y de vicepresidente.
¿A qué se debe? ¿A qué factores considera usted, mi estimado Nicolás, que se pueden deber estas cosas, de no tener ahora la orientación de poder definir ya rápidamente su voto? Ya. Mire, hay un hastío de jóvenes y adultos y mayores por la política. Hay una percepción en gran parte de la población de que todos los candidatos que están inscritos han sido parte de la debacle del país. Todos. Entonces, se relaciona el correísmo, se relaciona con la derecha, porque han venido cogobernando, esa es la percepción de la gente, 10 o 13 años. Entonces, por eso que hay un gran porcentaje de indecisos. Esperan a alguien que no sea de ese montón. Y ese es el trabajo que está haciendo Otto, buscar a alguien que no sea de ese montón. Alguien del centro, no de la extrema derecha ni de la extrema izquierda. Porque la ciudadanía tiene esa percepción. Toditos los que están ahí son causantes de la debacle. Y el que causó la debacle no va a resolver el problema. Sí, es fácil recordar. Es fácil recordar cómo han venido esos pactos de la regalada gana, esas leyes, esos impuestos que nos llevaron al feriado bancario, que se creó un poco antes de esto. Todo lo que ha venido pasando. El petróleo se sembró, decía un político de hace muchos años, pero solo se le sembró en la vía San Borondón y en la Francisco Orellana, porque a los suburbios no llega. Entonces, la gente está hastiada de eso. Muy bien, Nicolás Brito. Ya estamos en cierre, ¿no? Pero importante que nos deje unas palabras claras para, como despedida, ¿no? De qué es lo que ustedes le dejan para todo el electorado, en este caso para los votantes, ¿no? Un mensaje muy rápido. Oiga, antes de su intervención, ¿por quién va a votar entonces Nicolás Brito en las próximas elecciones? Pues? Sí, es la gran pregunta que tenemos acá. Primero vamos a ver quiénes son los candidatos inscritos. Estamos apelando a la sensibilidad de estos candidatos que no tienen opción a nada, a que depongan, porque todavía hasta el 7 de octubre pueden deponer actitudes y lograr un solo frente del centro, de no extremistas. Oiga, mi querido Nicolás, entonces si se une el señor Otto con el señor Guillermo Lasso, ¿usted votaría por el señor Guillermo Lasso? O sea, no me gusta hablar de hipótesis, porque es como la persona que dice, ¿tú qué harías si te sacan la lotería? Todos dicen, le compran la casita a la mamá, y lo primero que hacen se la chupan todito, y después se acuerdan de la casita de la mamá. Son hipótesis. Esperemos que pasen las cosas. Esperemos a ver quiénes se inscriben. Bueno, gracias. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias por acompañarnos en este programa al final de la jornada por la pantalla de Chroma Click TV. Así nos despedimos. Hasta la próxima. Sí, nos estamos despidiendo. Gracias a todos los que están